Advertencia: el siguiente video contiene spoilers de la historia de Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino, por lo que si no has visto algunas de estas obras podría arruinarte partes de la historia. Véalo bajo su propio riesgo. Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. Better Call Saul, una joya de la televisión que a pesar de estar algo infravalorada, ha sabido brillar y destacarse por mérito propio. Pero como todo spin-off, esta obra cuenta con varios guiños y elementos referentes a la serie principal. Para los fans más fieles de estas dos series, siempre es gratificante ver algún objeto, diálogo y hasta cameo que nos recuerde a Breaking Bad. Es decir, ver esos elementos nos hace sentirnos más inmersos y conectados con todo ese universo televisivo que empezó hace más de 12 años. Pero algo que todos los fans que venimos de ver Breaking Bad nos hemos preguntado es: ¿alguna vez veremos algún cameo de Walter y Jesse? Y bueno, aunque el legendario dúo aún no ha tenido su aparición de forma física como tal, al menos hasta la quinta temporada, los creadores ya nos han dejado un par de pistas que nos hacen pensar que efectivamente los veremos, y que Walter y Jesse están ahí, en algún lugar de Albuquerque. Así que sin perder más tiempo, hoy les traigo las referencias y posible aparición de Walter White y Jesse Pinkman en Better Call Saul. ¡Comenzamos! Entonces, en esta ocasión les compartiré las referencias a estos personajes que se han podido encontrar, y vamos a analizarlas y ver si podemos sacar alguna información relevante, además de que les contaré si es posible alguna aparición de Walter y Jesse en un futuro, y de ser ese el caso, ¿cómo aparecerían? Bueno, empecemos por la primera referencia: el logo de Jesse. Bueno, comencemos hablando de nuestro traficante de poca monta favorito, Jesse Pinkman, quien en Better Call Saul se hace un guiño a él en el capítulo 3 de la primera temporada, ya que mientras Jimmy hablaba con uno de sus clientes en un teléfono público, se puede ver grabadas unas letras en verde que dicen JPI, y curiosamente ese mismo dibujo se puede encontrar en la casa de Jesse en el capítulo 3 de la cuarta temporada, donde Jesse organiza una fiesta pero esta se descontrola, y cuando llega a la casa, este se encuentra con unas paredes grafiteadas, donde se puede apreciar las mismas letras. Si bien también se puede pensar que es una especie de grabado creado por el tipo que estaba grafiteando, y puede ser que el propio personaje haya hecho el logo que vemos en el teléfono, pero en mi opinión podría ser una especie de abreviatura de Jesse Pinkman Industries. Curiosamente el dibujo se encuentra atrás de él, y este elemento podría conectarse con el pasado de Jesse antes de asociarse con Walter, ya que en ese capítulo de Better Call Saul donde aparece el logo está ubicado cronológicamente en junio de 2002, por lo que Jesse en estas fechas tendría aproximadamente 18 años, y por lo que sabemos de su pasado, probablemente ya se habría graduado de la secundaria, y estuviera fabricando, vendiendo y consumiendo drogas, y seguramente ya se hubiera empezado a asociar con Emilio, quien conoció en la secundaria también, y que apareció en el primer capítulo de Breaking Bad. Entonces, al ver este logo en esas fechas, podríamos asumir que Jesse anda por ahí como un adolescente problemático que se hace llamar el Capitán Cook, cocinando su famosa meta con chili, y dejando literalmente su marca por Albuquerque, y fantaseando con su propia empresa de drogas, Jesse Pinkman Industries. Guiños a Heisenberg. Así es, nuestro profesor de química favorito se ha visto de alguna forma referenciado en este show. Aclaro que estos detalles los vi en un grupo de Facebook de la serie llamado Asociación de Fans de Better Call Saul, donde se comparte todo contenido relacionado con esta, y por si no lo conocían, les dejo el link del grupo para que puedan unirse. El primero de estos, curiosamente, siempre ha estado frente a nuestras narices, y es que en el intro de Better Call Saul, en el fragmento donde aparece el famoso Cadillac blanco, el que está conduciendo obviamente es Saul, pero este lleva a un acompañante, y no es otro que el propio Walter White, ya que ese segmento del intro es sacado de una escena del capítulo 13 de la tercera temporada, donde Saul lleva a Walter a reunirse con Jesse. Vaya que es curioso que hasta ahora nos diéramos cuenta de eso. Ahora recordaremos que en ese vehículo va el famoso Heisenberg. Ahora, este detalle lo podemos encontrar en el capítulo 5 de la segunda temporada, en una escena donde Mike está comiendo en un restaurante, que también vemos en Breaking Bad. Bueno, pues en una toma se puede apreciar un tipo que, si bien es un personaje de fondo, si nos fijamos bien guarda ciertas similitudes con la apariencia de Walter. La calva, los lentes, incluso las camisas de colores y los pantalones, todo eso me hace recordar a Walter, y me parece una referencia a este personaje.
Esta la podemos encontrar en el capítulo 7 de la quinta temporada, donde Gustavo y Nacho queman un establecimiento de los Pollos Hermanos por orden de Lalo Salamanca. Y para que Nacho no levante sospechas de su puesto como doble agente, él y Gus se ven obligados a provocar un incendio en un local. Y casi al final de esta, en una toma donde Nacho sale del lugar, se puede ver una silla y unos letreros en la pared, que gracias a la iluminación y el orden de esos elementos nos hacen recordar al dibujo de Heisenberg que tenían los primos Salamanca en Breaking Bad. Y sí, aunque parezca ridículo, no podemos ignorar ese guiño, sabiendo el cuidado en los detalles que tiene el equipo de la serie. La zarigüeya. Así como la anterior referencia, esta pertenece a la quinta temporada, capítulo 6 para ser exactos, y podría ser el guiño más evidente que tenemos a Jesse Pinkman, pues en una escena del episodio, cuando Mike va al departamento de policía a dejar unas pruebas para incriminar a Lalo y meterlo a la cárcel, se ve al detective Tim Roberts, quien ya había aparecido en Breaking Bad, y además era quien investigaba el crimen cometido por Lalo. Y mientras él estaba atendiendo una llamada, recibió los documentos de Mike. Pero concentrémonos en la llamada que estaba realizando, pues el que está del otro lado del teléfono no sería otro que Jesse Pinkman. Y esto se deduce gracias a la conversación que estaban teniendo, sobre una zarigüeya que despedía un olor en el porche de una casa, y el tipo que estaba llamando pensaba que se trataba de un cadáver. Pero el detective Roberts le dice que probablemente se trate de una zarigüeya. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesse? Bueno, pues recordando el capítulo 10 de la tercera temporada de Breaking Bad, en el famoso capítulo de la mosca, Jesse le cuenta a Walter que cuando su tía Jenny aún vivía, había una zarigüeya en su casa. Una vez, cuando la casa era de mi tía, antes de que ella muriera de cáncer. Una zarigüeya. Era un puto bicho enorme. Y como nos cuenta el propio Jesse, este vivía debajo de la casa, y a veces se la encontraba. El animal se hacía el muerto y soltaba un hedor, lo cual es un mecanismo de defensa de estos animales. Seguro es una zarigüeya. Y esta situación es muy similar a la que está atendiendo el detective en esa escena, ya que él aclara al sujeto con el que estaba hablando, que parece no ser muy inteligente, que el olor que había en su porche no se trataba de un cadáver, sino de dicho animal, y le aconseja que llamara al control de pestes, cosa que también cuenta Jesse de cierta forma. Vino un tío, puso sus trampas y todo. Y para confirmar más esta suposición, el género del interlocutor es masculino, ya que Robert se dirige a él como señor, por lo que calzaría perfecto con la idea de que se tratara de Jesse, ya que cronológicamente en ese capítulo de Better Call Saul se ubica entre el mes de mayo de 2004, y es probable que Jesse ya estuviera viviendo con su tía, debido a lo que sabemos de su pasado, pues aún en el instituto fue expulsado de la casa de sus padres debido a su consumo de drogas, y se trasladó a vivir en casa de su tía, donde Jesse residiría hasta Breaking Bad, por lo que todo conectaría, y el tipo que está del otro lado de la línea no sería otro que el propio Capitán Cook, llamando en nombre de su tía, por el reciente problema de un desagradable olor proveniente de una zarigüeya. El Pontiac Aztek. La serie de modelos de Pontiac Aztek, producido del 2000 al 2005, considerado como uno de los autos más feos de la historia, pero para nosotros ya es un vehículo legendario, por ser el que conduce Walter White hasta la quinta temporada. Bueno, pues este mismo auto ya se ha visto referenciado de cierta forma en la serie, ya que se puede encontrar en el Blu-ray DVD de la segunda temporada de Better Call Saul, en el menú de selección de contenido. Así es, la forma y el color de ese auto no es otro que el del modelo Pontiac Aztek 2004 color verde lecho, propiedad de Walter. Aunque no se le puede sacar mucha información, pues este auto solo está puesto a manera de guiño, ya que al ser un modelo del 2004 no concuerda con el tiempo en el que transcurre la segunda temporada, pues es en el 2002, además de que la imagen animada del DVD es sacada del póster promocional de la segunda temporada, donde si comparamos, todos los elementos parecen no cambiar. Se puede ver el restaurante Dog House donde Jesse vendía meta y a Mike pasando por ahí, pero el único cambio es el auto, que en lugar de ser el Pontiac, en el póster original es una minivan café. Pero sin duda es un increíble detalle ver el auto de Walter ahí, ya que si lo hubieran puesto en el póster original nos hubiéramos vuelto locos pensando que el profesor de química aparecería en esa temporada. Bueno, pero no nos decepcionemos, pues según varias fuentes es probable que Walt y Jesse puedan aparecer en la sexta temporada de este spin-off. Entonces, ¿es posible un cameo de Walter y Jesse?
Como ya sabemos, la quinta temporada ha finalizado y nos hemos acercado más a la línea de tiempo de Breaking Bad. Y con una sexta y última temporada confirmada con 13 capítulos, la tan ansiada aparición de este dúo es aún posible. Y sumado a las declaraciones de Bob Odenkirk en una entrevista, prácticamente lo estaría confirmando. Do you think we're going to see Walter White and Jesse soon? As a fan of the show, of both shows, I do think we will see those characters. When, I can't say, but I do think we will see them. Como se ve en la entrevista, Bob, comentando en calidad de fan, piensa que sí los veremos en un futuro. Por sus palabras parece que sabe de alguna forma cómo aparecerán, pero obviamente no puede decirlo. O puede que simplemente no lo sepa, ya que no les dicen nada a los actores hasta el último momento. Además, que antes del estreno de la quinta temporada, el productor ejecutivo Peter Gould había comentado que no iban a aparecer en esta temporada, y lamentablemente así pasó. Pero Peter Gould y Vince Gilligan comentaron la posibilidad de verlos el siguiente año, o sea en la sexta temporada, que debería estrenarse a principios del 2021. Pero lo que me preocupa de esto es la crisis sanitaria que estamos viviendo, ya que puede atrasar las grabaciones de la sexta temporada. O tal vez, si Dios no lo quiera, que un actor se contagie, tal como el propio Jonathan Banks, que interpreta a Mike, que pues, por su avanzada edad tiene que tener más cuidado. Pero bueno, como dijo Peter Gould en una declaración para el portal de TV Line, donde mencionó que se seguirá trabajando en la próxima temporada a partir de abril, ya que según este sitio, la sexta temporada empezó a filmarse en febrero de 2020, pero debido a la pandemia la producción se ha tenido que retrasar. Realmente no sé si es una fecha verídica o un error de la página, pero confirmaría que la siguiente entrega ya está en proceso. Como sea, en resumen, veríamos la sexta temporada del show en una fecha más aplazada, en el mejor de los casos a mediados de 2021, si todo sale bien. Pero si esta situación sanitaria no se detiene pronto, tendríamos que esperar quizás 2 años o incluso más. Pero parece que al fin tendríamos los tan ansiados cameos de estos personajes. Entonces la siguiente pregunta que surgiría es, ¿cómo sería la hipotética aparición de Walter y Jesse? Y bueno, esto es realmente difícil de predecir con exactitud. Podríamos hacer cientos de suposiciones acerca de cómo serían los cameos y al final de cuentas equivocarnos, ya que algo en lo que siempre se han destacado los creadores es en sorprendernos con cosas que ni siquiera pensábamos que iban a aparecer. Para dar ejemplos recientes están los cameos de Hank y Gómez, que si no fuera por la publicidad que se le dio antes de aparecer, nos hubiéramos ido del lado de nuestras sillas al ver el episodio. En mi humilde opinión, me parece que hay 3 opciones en general de cómo podrían aparecer Walter y Jesse, divididas en tiempo cronológico, es decir, los posibles cameos del dúo podrían ocurrir de las siguientes formas. Durante la línea de tiempo principal de Better Call Saul, que hemos estado siguiendo, comprendida desde el año 2002. La línea de tiempo de Breaking Bad, que inicia desde septiembre del 2008 a septiembre del 2010. Y el tiempo de las escenas futuras de Saul, en las que vemos cómo ha estado viviendo su vida, con su nueva identidad de Gene Takovic. Bueno, pues echando a volar mi imaginación, puedo sugerir 3 posibles apariciones de Walter y Jesse que podrían encajar con la historia de Better Call Saul. Durante las escenas futuras. Esta opción sería la menos interesante, por así decirlo, ya que se basaría en que las escenas que vemos de Gene al principio de cada temporada ocurrirían durante el salto de tiempo de un año que hubo entre el capítulo 14 y 15 de la quinta temporada de Breaking Bad. Entonces, para la escena o tal vez capítulo que tenga Gene para la sexta temporada, se ubicará entre el capítulo de Felina y los acontecimientos del camino. Es decir, la historia de Gene Takovic acabaría en septiembre u octubre del 2010, después de la muerte de Walter White y la fuga y nueva vida que tomaría Jesse al final de la película. Lo que me gusta de este final es la idea de que podría sellar definitivamente el universo de Breaking Bad, ubicándose al final de la historia de Jesse y Walt, y el cameo de estos se podría dar a manera de recuerdos de Saul o mediante los noticieros hablando de la muerte del capo de la droga y la búsqueda de su compañero. E incluso el recuerdo de estos 2 personajes podría motivar a Gene a hacer algo, o sencillamente recordarle su vida pasada, que fue prácticamente arruinada por las acciones de estos 2. O quizás por sus propias acciones, ya que según una teoría, Saul sin saberlo causaría que Walter se convirtiera en Heisenberg. Bueno, si no han visto el video les dejo la tarjeta arriba. Como sea, esta opción me resultaría interesante, pero dudo que se lleve a cabo, principalmente por el hecho de que no podría ser coherente cronológicamente hablando, con la apariencia de Saul, que vemos durante las escenas futuras, ya que según la wiki de Breaking Bad, Gene tiene 54 años, lo cual posicionaría estas escenas, según la wiki, probablemente en febrero de 2015,
y aunque nunca se diga explícitamente la fecha en la que tienen lugar estos segmentos, la propia apariencia envejecida de Gene es más factible que hayan pasado 5 años en lugar de 1, desde la última vez que vimos a Saul en Breaking Bad. Como sea, esta opción podría cerrar de manera sólida y definitiva el universo de Breaking Bad. Pero la siguiente propuesta es mucho más interesante. Durante Breaking Bad. Con esta idea me refiero a ver el cameo de este dúo durante los acontecimientos de Breaking Bad, lo cual implicaría que en cierto capítulo o fragmento de este se nos muestre ya al definitivo Saul Goodman, y que este cameo ocurra simultáneamente durante la línea de tiempo de Breaking Bad, lo cual no es algo raro, ya que en el capítulo 5 de la cuarta temporada se hizo un cruce directo a esta serie, viendo a Saul destruyendo la evidencia y abandonando su vida de abogado para desaparecer mediante el tipo de las aspiradoras, como se vería o se vio en el capítulo 15 de la quinta temporada, por lo que una aparición de Jesse Wald durante una escena nueva de Breaking Bad podría ser factible. Puedo pensar en algunas opciones, como escenas que no vimos durante el capítulo 8 de la segunda temporada, o sea el debut de ese personaje, como a Badger llamando a Saul después de ser arrestado en ese capítulo, para seguidamente llamar a Jesse, y que este fuera con Walter al local de Saul. ¿Se imaginan esta escena? Podría ser tranquilamente al final de la serie, Saul Goodman preparándose en su oficina para después escuchar la voz de Francesca, diciendo que es el turno de un tal señor Mayhew, y la escena se cerraría con Walter, entrando en la oficina del abogado. Bueno, esta es una posibilidad del cameo de estos personajes durante Breaking Bad, pero también está otra opción de que la aparición de estos ocurra antes de los sucesos de Breaking Bad. Quizás esta opción es la que más sentido tiene. Esta idea propone que los cameos del par de cocineros podrían ocurrir antes de los sucesos de Breaking Bad. Como sabemos, la quinta temporada quedó en el año 2004, por lo que todavía faltarían 4 años para el inicio de la serie principal. Por lo que puede ser válido pensar que podríamos ver a Jesse Pinkman todavía como un criminal de poca monta y a Walter como un fracasado profesor de química con un trabajo en un lavadero de coches, como lo vemos al inicio de Breaking Bad. Si los cameos fueran de esta forma, pienso que hacer el de Jesse sería fácil, ya que según lo que le cuenta a Walter durante el capítulo de Better Call Saul, ya había usado varias veces los servicios de Saul. Remember Emilio? Okay, this dude got Emilio off like twice. Okay, both times they had him dead to rights, yo, and then poof. Además de que King va a empezar a trabajar con casos pro bono y elige el tema de drogadictos, por lo que tranquilamente puede defender a Jesse en un caso. Por lo que en la sexta temporada podría verse a Jesse siendo defendido por Saul o por King, y quizá allí conociéndolo por primera vez. Ahora, respecto a Walter, no sabría exactamente cómo podría ser su cameo. Tal vez lavando el auto a un personaje, dando clases en la secundaria o haciendo una aparición en cualquier lugar. Realmente las posibilidades son infinitas para estos dos. Pero para mí, al final de cuentas, un buen cameo de Walt y Jesse tendría que tener alguna relevancia para la trama de Saul Goodman. Es decir, que no sea una simple aparición de fanservice para poner contentos a los fans, sino que de alguna forma se conecte con los acontecimientos de Better Call Saul y tenga alguna importancia para la narrativa o los personajes. Como por ejemplo los flashbacks que tiene Jesse con Walter, Mike y Jane en la película del camino, que si bien se puede considerar fanservice, las conversaciones que tiene Jesse con estos personajes hace que al final este decida a dónde ir y qué hacer con su vida. Por lo que ahora les invito a comentar, ¿vieron alguna referencia a estos personajes que no mencioné? ¿O cómo creen que será la aparición de Walter y Jesse en Better Call Saul? Estaré pendiente de los comentarios, así que pueden dejar sus opiniones y con gusto las leeré. Y bueno gente, espero que el video haya sido de su agrado. No olviden comentar, dar like, compartirlo con sus amigos y principalmente que se lo hayan pasado bien, que es lo más importante. Soy Héctor el Geek 12 y recuerden, lávense las manos, mantengan distancia y quédense en sus casas. Y vean... ¡Better Call Saul! Dios, tengo pesadillas con ese títere.